esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que puede hacer las obras como las que haces tú. Es por espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. No es por espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y gozaremos en Él. Damos gracias a Dios por las experiencias pasadas de la celebración del aniversario 74 y seguimos celebrando la presencia y la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Amén. Damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando a través de las plataformas digitales y le damos gracias por adorar junto con nosotros al Rey de Reyes. Le pedimos a nuestra hermana Bárbara Joubert que nos eleve en oración de acercamiento y gratitud. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana. Gracias por este día. Padre, tu palabra dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los vientos y la tierra. No dará sus pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Gracias, Padre, por esta mañana tan llena de tu presencia, tan llena, Padre eterno, de tu amor, tan llena, Padre, del poder de tu Espíritu Santo, porque no hay Dios tan grande como tú, Padre eterno, Dios mío, que pueda hacer las cosas que tú haces. Padre, en esta mañana, de lo ancho a lo largo de este templo, Dios mío, oramos en el nombre de Jesús, Padre eterno, para que tú, Espíritu Santo, Señor, sea el que se glorifique en esta mañana. Paséate por cada escaño, paséate, Padre eterno, en este momento, Padre, ahí y toca cada vida. Padre eterno, que podamos en esta mañana adorarte y alabarte y invitarte, Padre, a nuestras vidas, Padre, en esta mañana como compromiso y comprometido de servirte, Padre, desde ahora y para siempre. Dios mío, glorifícate en la vida de aquellos que no han podido llegar. Quizás están enfermos, quizás tienen un diagnóstico, Padre eterno, Dios. Y oramos en el nombre de Jesús, Padre, para que allí tu presencia les alcance, para que allí tu mano poderosa, Padre eterno, Dios mío, les sane, Dios. Gracias te damos, Dios, y hemos orado en tu nombre. Amén. 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 Meditemos. Pero ¿cómo podré yo saber qué pecados acechan en mi corazón? Purifícame de esas faltas que me son ocultas y líbrame de cometer maldades voluntariamente. Ayúdame para que ellas no me dominen. Solo así podré estar libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Que mis palabras y mis más íntimos pensamientos sean agradables a ti, Señor,
roca mía y redentor mío. Enséñame, Señor, tu camino, para que camine yo en tu verdad. Dale firmeza a mi corazón, para que siempre tema tu nombre. Señor y Dios mío, yo te alabaré con todo el corazón y por siempre glorificaré tu nombre. Le pedimos a Dios en esta mañana que nos enseñe su camino, para que no nos desviemos. Pedimos que nos dé un corazón inclinado a Él y nos perdone de nuestros pecados. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón inclinado a ti para Bendito Dios. Uno de mis pasajes favoritos lo es el sermón de las bienaventuranzas, porque ahí el Señor no excluyó a nadie, todos estaban incluidos. Así que lo invito a meditar en la palabra, en Mateo 5, del 1 al 10. Al ver la multitud se acercaba a Jesús, subió a un monte. Allí se sentó y cuando sus discípulos se le acercaron, comenzó a enseñarles. Dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los mansos, porque el mundo entero les pertenecerá. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Dichosos los que tienen compasión de otros, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los que tienen un corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que hacen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los que sufren persecución por ser justos, porque el reino de los cielos les pertenece. Nuestro Dios nos acompaña si estamos sufriendo.
al que está necesitado, al que tiene hambre y sed de justicia. Vamos a entonar el cántico Alaba a Dios y luego el pastor nos dirige en la oración de intercesión. Dios no rechaza oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, simplemente alaba, estás llorando, alaba, en la prueba alaba, estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. Dios al frente abriendo caminos, sacando espinas, mandando a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cegar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, estás llorando, alaba, en la prueba alaba, estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. Dios al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios.
ese espíritu le invitamos a acercarse a aquellos que quieran al altar por alguna petición, alguna necesidad particular. Lo puede hacer llegando hasta el altar, lo puede hacer desde sus asientos, poniéndose de pie, quedándose sentado como usted sienta en su corazón en esta mañana. Presentamos ante Dios todas nuestras peticiones y nuestras necesidades. Particularmente recordamos en esta hora a la familia de nuestra hermana Aida Luz Torres, quien partió con el Señor el pasado viernes. Recordamos a Aidita y a René y a toda esta familia, nietos y nietas, bisnietos. Y oramos por fortaleza y paz y consuelo para ellos y para ellas. Hay días, Dios, que se nos hace difícil abrir nuestros labios. Hay días inclusive que se nos hace difícil comenzar una oración, una plegaria delante de ti. Hay días, Señor, que se nos hace difícil levantar las manos y levantar el corazón, pues sentimos que la sombra de la duda, la sombra de la tristeza, la sombra de la desolación se posa sobre nuestras vidas. Y hay días que sentimos, Señor, que hemos sido vencidos y vencidas por las circunstancias y por la adversidad, por las preocupaciones y por los sinsabores de la vida. Pero también hay días donde sentimos el soplo de tu Espíritu. También hay días donde tú nos recuerdas, oh Dios, que tú caminas con nosotros de noche y de día. Hay días en que tú nos reafirmas, Señor, que tú no eres un Dios distante ni ajeno a nuestra necesidad, sino que eres un Dios fiel y cercano al dolor humano. Hay días, Señor amado, que cuando no podemos levantar las manos, tú las levantas por nosotros. Hay días que cuando no salen las palabras, tú las pones en nuestra boca. Y hay días, Señor, que salen alabanzas desde lo profundo del dolor. Y esas alabanzas se convierten en gritos de victoria, Señor, al saber y creer que tú estás con nosotros, al saber y creer que tú caminas con nosotros, al saber y creer que nuestra vida, nuestra familia, nuestras preocupaciones y angustias, oh Dios, están recogidas en el seno de tu gracia y de tu amor. Por eso en esta mañana, Señor, no podemos hacer otra cosa que pedirte que tengas misericordia de cada uno de nosotros y nosotras, que extiendas tu favor y tu mano sobre nuestra necesidad, que atiendas, Señor amado, el gemido profundo de nuestro ser, y que atiendas también el gemido, Señor, de la enfermedad, de la soledad, de la tristeza, de la pérdida de un ser querido. Que tu presencia, Señor, alcance cada necesidad. Que tu Espíritu Santo, Señor, restaure, oh Dios, cada lazo, cada experiencia quebrantada en el corazón humano. Que tu bálsamo, Señor, y tu gracia traigan salud y fortaleza, consuelo y paz, Señor, a aquellos y aquellas que hoy necesitamos de esa gracia tuya. Nosotros en esta mañana, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Alabamos y bendecimos tu nombre y reconocemos, Señor, que aunque no lo podamos ver, que aunque no lo podamos explicar, que aunque no lo podamos entender, tú estás aquí en medio de nosotros. Y tu presencia, Señor, sana, restaura, aviva, Señor, y renueva el corazón. Y en esa presencia tuya, en ese poder tuyo hoy descansamos.
y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Regresamos en la paz del Señor. Bendito y alabado sea el Señor. La base bíblica para esta mañana se encuentra en 1 Corintios 2, los versículos del 7 al 12. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podamos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra que es vida para todos los que la leen. Gracias porque tenemos la oportunidad de leerla con libertad. Pedimos que no la tienen, que tu Espíritu llegue a cada lugar. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos revele aquello que tú deseas que conozcamos y que uses al pastor como instrumento tuyo. Queremos seguir escuchando tu voz en esta mañana. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Que Dios nos continúe bendiciendo, hermanos y hermanas, en esta mañana hermosa de adoración, de alabanza al Dios de la vida. Durante esta semana, nuestro pueblo en Puerto Rico, posiblemente ustedes, los vecinos y vecinas, en las filas de los bancos o en las oficinas de los médicos, en la escuela o en la calle, todos estuvimos algo entretenidos y espantados a la vez con las noticias de esta semana y con los acontecimientos recientes de este país que se discutieron y dilucidaron en la calle, pero también en los tribunales. Cosas que nos entretienen, pero con cierto grado de dolor y de angustia y de preocupación. Porque en esta semana se ha visto demostrado las graves y terribles consecuencias que resultan de las maquinaciones y las manipulaciones de la opinión pública, que se realizaron con el único objetivo de alcanzar y preservar el poder y desacreditar a aquellos que se identifican como parte de la oposición. ¿Y cuál ha sido el resultado de esta experiencia en nuestro tejido social y en nuestra convivencia? El resultado ha sido la división, el conflicto, la difamación, la destrucción de reputaciones. Y al ver esta experiencia y ser parte de ella, porque todos de alguna manera la escuchamos o la vimos, o la escuchamos de alguien que nos las contó, nos preguntamos en este tiempo que vivimos, en esta realidad en la que vivimos como país y como pueblo,
¿Qué clase de sabiduría, si alguna, opera detrás de tales acciones y de tales acontecimientos? Si buscáramos alguna palabra o frase del apóstol Pablo que estamos leyendo en esta mañana, el apóstol Pablo llamaría a esa sabiduría que produce esas acciones una sabiduría humana y una sabiduría de los gobernantes de este mundo. El escritor de la epístola de Santiago, si fuéramos a buscar ahí alguna imagen que nos ayudara, diría que los conocimientos que producen esta sabiduría, las envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, son terrenales, puramente humanas y demoníacas, diría el apóstol que escribe la carta a Santiago. Esa clase de sabiduría y esas acciones y poderes siempre han estado presentes en la historia, hermanos y hermanas. Y de ellas han surgido guerras, han surgido conflictos, han surgido invasiones, de ellas han surgido confrontaciones y agresiones muy dolorosas para pueblos, para comunidades y para mucha gente. Y ni siquiera las religiones han estado exentas de ello. Cuando han experimentado las religiones del mundo, incluyendo el cristianismo, han experimentado y provocado divisiones y violencia entre sus componentes y contra otros sectores también de la sociedad. El apóstol Pablo está escribiendo dentro de un ambiente conflictivo y tenso. Por eso resulta adecuado en esta mañana hablar desde ese texto bíblico, porque le está escribiendo a una comunidad que está experimentando los efectos nocivos y dañinos de esta sabiduría que él llama sabiduría humana. ¿Y cómo se manifestó eso en esta comunidad a la que Pablo está escribiendo, atendiendo pastoralmente? Pues mire, hermano y hermana, había un problema de partidismo, y no porque estuvieran los PNP y los populares y otros partidos en ese tiempo. Los partidismos tenían que ver en el primer siglo y en esta comunidad con los líderes de esa comunidad. Porque decían que unos eran de Apolo y el otro era de Pedro y el otro era de Pablo. Estas corrientes se olvidaban de que su salvación se fundamentaba en un Cristo que fue rechazado por los sabios y crucificado por los poderosos. En otras palabras, se distanciaban por olvido de ese hecho. Y separarse de ese hecho es separarse de lo fundamental del Evangelio. Por eso este es el Evangelio donde el apóstol Pablo dice que la palabra de la cruz es locura para la sabiduría y el poder. Este es el escrito donde Pablo afirma precisamente eso. ¿Cómo entonces el apóstol se acerca y se aproxima a esta realidad conflictiva y de división? Me parece que hay algo que podemos aprender en esta mañana sobre eso. El apóstol dice, y dice el texto que leímos en esta mañana en una de sus partes: cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, sigue diciendo el apóstol, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Cierra la cita del texto bíblico. En un ambiente de sabiduría y de elocuencia, en un ambiente también de conocimientos mistéricos acerca de lo divino que muchos tenían en ese primer siglo y algunos en la comunidad cristiana,
Pablo dice, yo me acerco a ustedes como alguien que no sabe nada, que no posee capacidades grandes para comunicar y que lo único que sabe es acerca de Jesucristo y de este crucificado. En esa aproximación, en esa manera que Pablo se acerca a la comunidad y le habla, ahí están reflejados los contenidos de su fe y su carácter como seguidor y como representante de Cristo. El apóstol Pablo no se fue por encima de ellos, utilizando sus cualidades, sus conocimientos y sus experiencias. Tampoco recurrió a sus credenciales, que eran abundantes y muchas, sino que asumió y reconoció como punto de partida toda su vulnerabilidad, toda su fragilidad y toda su debilidad. Y desde ahí reconoce que ha actuado y ha hablado con el poder de Dios. No lo hice con palabras elocuentes, solamente hablé de Jesucristo y este crucificado. No recurrí a la sabiduría humana, sino lo que hablé y lo que enseñé lo hice con el poder de Dios. Pablo sabe, hermanos y hermanas, porque lo aprendió a través de su ministerio, que el poder de Dios y de su Espíritu encuentra terreno fértil en una vida que asume de manera responsable su vulnerabilidad. Pablo sabe que el poder de Dios encuentra espacio y lugar en una vida, en un ser humano que reconoce y que asume su vulnerabilidad. Ese es el lugar perfecto para que la gracia, el poder de Dios y de su Espíritu puedan ser manifiestos. Y nosotros lo sabemos porque hemos leído la Biblia y porque aprendimos, los que llevamos mucho tiempo en esto, las enseñanzas y las historias bíblicas que precisamente refuerzan eso que les acabo de decir. Porque recordamos que Abraham y Sara, en el momento de mayor vulnerabilidad física, en edad avanzada y con una condición de esterilidad de ella, en ese escenario Dios hace promesa de proveer un hijo y Dios cumple su promesa abriendo un camino nuevo, ancho y abundante para Abraham y Sara y su familia. Nosotros hemos escuchado la historia de Jacob, que vivía en conflicto con su hermano y que en un encuentro con un ángel o con un personaje divino y en una lucha que tiene durante toda la noche pidiéndole a ese personaje que lo bendiga, precisamente es cuando le golpea la cadera y queda herido y vulnerable, cuando Jacob reconoce quién es delante de Dios y reconoce también el proyecto que Dios tiene para su vida. Nosotros recordamos la historia de José, que precisamente sufrió por la envidia de sus hermanos, que fue entregado, que fue vendido, y que en el momento de mayor vulnerabilidad en la cárcel allí en Egipto junto al faraón, se le abre de momento la oportunidad de que todos sus dones y capacidades sean puestas al servicio de Dios y eventualmente al servicio de su pueblo. Nosotros recordamos de nuestra niñez la historia de Ruth y Noemí, que llegaron a la tierra de los padres de Noemí sin tener absolutamente nada, vulnerables en todo sentido, económico, espiritualmente, emocionalmente, y que en medio de ese escenario Dios comienza a abrir un camino, a manifestar su gracia y su poder en favor de sus vidas. Nosotros recordamos a Esther y a Mardoqueo, que estando en una posición de tanta debilidad, siendo la vida de ellos y la de su pueblo puesta bajo amenaza de aquel rey y de aquel líder que estaba desorientado por el odio, cómo Dios utiliza también esa vulnerabilidad para salvar y proteger la vida del pueblo. Y nosotros sabemos y conocemos al apóstol Pablo, que no le fue fácil esto que está escribiendo, que no le fue fácil afirmar ese asunto del poder de Dios que acompaña la vida
de un creyente y que en esas luchas internas que tenía con su propia vida y su conciencia, llegó a afirmar y a escuchar esta frase: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Por lo tanto, hermanos y hermanas, es en esa vulnerabilidad donde se hace manifiesto el poder y la gracia de Dios. Ese poder no puede operar dentro de la soberbia. Ese poder no puede operar dentro de un espacio de orgullo. Ese poder no puede operar dentro de una experiencia de vida que esté cerrada a la gracia de Dios. Ese poder opera de manera efectiva cuando somos vulnerables, cuando reconocemos esa vulnerabilidad y cuando abrimos un espacio de disposición para que se manifieste a través de nuestra vida. Y que a través de nuestra vida ese poder pueda beneficiar, pueda ayudar, pueda iluminar la vida de otros y la vida de otras. También el apóstol Pablo afirma que ese misterio de Dios, que esa sabiduría de Dios, está escondido en el misterio de Dios. En otras palabras, Pablo se aproxima diciéndole a estas personas: ninguno de ustedes tiene a Dios agarrado por el mango. Ninguno de ustedes ha comprendido la totalidad de lo que es la gracia, de lo que es la misericordia, de lo que es la presencia y de lo que es el proyecto de Dios. Ninguno de ustedes ha alcanzado tanta cercanía y tanta altura con lo misterioso y con lo mistérico que tienen el poder de poder decir que entienden, que conocen, que dominan todo el escenario de lo divino y todo el escenario de los planes y de los proyectos de Dios. Pablo utiliza la palabra misterio. Los misterios de Dios. Los misterios de Dios que están escondidos y ocultos para aquellos que no lo quieren entender. Los misterios de Dios que están precisamente escondidos detrás de esa experiencia de la cruz, de la crucifixión y de la muerte de Jesús. Ese misterio de Dios, esa sabiduría de Dios escondida que tenemos acceso a ella precisamente a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos ayuda a comprender los misterios de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos ayuda a discernir en medio de la vida los propósitos y las agendas de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos ayuda a discernir en medio de nuestras decisiones, en medio de nuestros pasos, en medio de los caminos que cogemos en la vida. Nos ayuda a discernir y a comprender siempre parcialmente la ruta en la que Dios camina y la ruta en la que Dios nos llama a caminar. Y digo parcialmente porque nunca podremos comprender la totalidad del misterio de Dios. Mis caminos no son sus caminos, mis rumbos no son vuestros rumbos, decía el profeta. Jamás podemos comprender la totalidad de los misterios de Dios. Por eso es necesario la presencia del Espíritu de Dios, la presencia del Espíritu de Cristo, que precisamente nos ayuda, nos facilita, nos guía, nos orienta, para que podamos nosotros aplicar, para que nosotros podamos atender esas experiencias que vivimos, guiados y acompañados por la gracia de Dios, por el poder de Dios y también con la ayuda de Dios. Eso significa, hermanos y hermanas, que hay muchas experiencias en la vida que nosotros no podemos explicar, que hay muchas cosas que nos ocurren personalmente y que ocurren colectivamente, que nosotros no tenemos manera de poder agarrar, de poder entender, de poder aclarar y de poder mucho menos explicar. Quiere decir que hay momentos en la vida en que lo único que podemos hacer es caminar por fe y no por vista.
Hay momentos en la vida que lo único que nos resta y nos queda es esperar, es confiar en la gracia, en la provisión y en la compañía de Dios en medio de nuestra vida. Hay momentos en que lo único que podemos hacer es creer. Y creer de tal manera que sepamos y que sintamos que más adelante en esa jornada de andar y de caminar, iremos descubriendo, iremos conociendo parcialmente todo lo que Dios tiene deparado en la vida, en el camino para nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender la gracia de Dios y todo lo que Dios tiene deparado para nosotros en el camino de la vida. En otras palabras, vamos descubriendo su bondad, vamos descubriendo su amor, vamos descubriendo en nosotros y en nosotras aquello que necesitamos modificar, vamos descubriendo sus agendas y vamos de alguna forma amarrando, madurando, entendiendo y creciendo en medio de esa experiencia de andar con el Señor. Finalmente, decimos, hermanos y hermanas, en esta mañana, que la sabiduría humana y de los gobernantes de este mundo nos están llevando por el camino y por la ruta de la amargura. La sabiduría humana y los gobernantes de este mundo están llevando la existencia humana a un punto terrible y para mucha gente intolerable. La sabiduría humana y los gobernantes de este mundo se han encargado precisamente, dice el apóstol Pablo, porque no pueden entender la sabiduría de Dios. No porque no puedan, sino porque no quieren entenderla. Porque la sabiduría de Dios tiene fundamento en el Cristo crucificado. La sabiduría de Dios tiene fundamento en la vulnerabilidad humana. La sabiduría de Dios tiene fundamento en el amor y en la justicia. Y el que no quiera entender eso, pues obviamente no la puede ver y tampoco la puede entender. Y cuando la agenda de las sabidurías de este mundo y de los gobernantes de este mundo es otra muy distinta, es el poder por el poder, es el egoísmo, es la ganancia. Cuando están en esa dirección no pueden ciertamente comprender esta otra sabiduría de la que el apóstol Pablo le está tratando de comunicar a esta comunidad de los Corintios. Y la pregunta entonces es, ¿cómo nosotros atendemos? ¿Cómo nos aproximamos al conflicto, a la división, a la incertidumbre? ¿Cómo nos aproximamos a esta realidad que está polarizada, a esta realidad que está tan sensible, a esta realidad tan violenta, a esta realidad que puede ser destructiva y nociva para nuestra vida? O sea, ¿cómo nos aproximamos? ¿Cómo vivimos la vida frente a eso que tenemos todos los días en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestro país? Pues mire, asumiendo y dándole lugar a la sabiduría de Dios, reconociendo nuestra vulnerabilidad como seres humanos, reconociendo nuestra fragilidad como seres humanos. La vulnerabilidad y la fragilidad no es algo que reconocemos con facilidad. La mayor parte del tiempo la gente la está tratando de esconder, la está tratando de ocultar, está tratando de disfrazarla de alguna forma, porque se nos hace difícil convivir con el hecho de que somos frágiles, de que nos equivocamos, de que cometemos errores. Se nos hace difícil convivir con ese hecho de que somos seres humanos en conflicto y en contradicción. Pero mire, no se trata de esconder, no se trata de ocultar, se trata de asumir responsablemente
de reconocer responsablemente que lo somos. Y saber que en ese reconocimiento, en esa aceptación, en ese manejo responsable y balanceada de esa humanidad, que no somos perfectos, que no nos la sabemos todas, que no tenemos todas las respuestas, que no tenemos tampoco todos los accesos, en ese estado de vulnerabilidad y de debilidad, es precisamente donde la sabiduría de Dios y donde el poder de Dios se manifiestan y se perfeccionan. Y perfección habla de un proceso. Perfección es un proceso en el cual uno va madurando, va entendiendo, va comprendiendo, va integrando. Oiga, pero si usted no se abre al proceso de perfección, si usted no se hace sensible a la gracia y a la sabiduría de Dios, si usted no abre su mente y su corazón a ese fluir y a ese acompañamiento del Espíritu Santo de Dios, pues entonces permanecemos en la sabiduría humana y la de los gobernantes de este mundo. Abrir nuestra mente y nuestro corazón a la sabiduría de Dios es dar la oportunidad para que el poder de Dios y de su Espíritu se manifiesten en nuestra vida. Poder para poder enmendar nuestra propia vida. Poder para discernir nuestras faltas y nuestras fallas y poder corregirlas con la ayuda de Dios. Poder para comunicar el Evangelio desde esa vulnerabilidad. Poder para acompañar a otros y a otras. Poder para amar. Poder para liberar. Poder para hacer cumplir la voluntad de Dios. Poder para superar los efectos de la sabiduría humana y la sabiduría de los gobernantes de este mundo. A eso nos llama el Señor, a utilizar la sabiduría de Dios para desarticular y romper la sabiduría de este mundo y de los gobernantes de este mundo. Utilizar la sabiduría de Dios para convertir la experiencia del Evangelio en una experiencia liberadora y restauradora para la humanidad y para los seres humanos. ¿Cuál es la sabiduría y cuál es el poder que opera en nuestra vida? Es una sabiduría que genera conflictos y división. Es una sabiduría que produce violencia y falta de comprensión. Es una sabiduría que nos está llevando, como decía hace un rato, por la ruta de la amargura. Pues el mismo consejo que el apóstol le da a la comunidad de los Corintios es el mismo que les doy a ustedes. Abramos nuestro corazón a la sabiduría de Dios, al Espíritu de Dios, a la ayuda de Dios, al poder de Dios y su manifestación en medio de nuestra realidad. Dispongámonos para reconocer y ver cómo Dios puede hacer y obrar desde esa fragilidad y ayudarnos a continuar hacia adelante, no en las mismas dinámicas, sino en una experiencia de vida nueva y de vida renovada. Que así nos ayude el Señor en esta mañana. Le invito a orar, hermano y hermana, a acompañarme un momento de oración. La misma epístola a Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor, que Él se la dará. Pidámosle al Señor que podamos actuar desde esa sabiduría de Dios, desde esa vulnerabilidad asumida y desde esa fuerza y poder de su Espíritu Santo. Señor, en esta mañana hemos compartido tu palabra, lo hemos hecho, Señor, desde la reflexión y desde la meditación en ella. Y en medio de un tiempo, Señor,
con grandes desafíos en las relaciones y en los vínculos humanos, con grandes desafíos en la salud espiritual y emocional de nuestro pueblo, con grandes desafíos en las necesidades de nuestra gente y de nosotros mismos. Te pedimos que tú nos ayudes primero a reconocer, Señor, que el fundamento de nuestra experiencia de fe es precisamente ese Jesús crucificado, ese Jesús que asumió toda su vulnerabilidad y desde ahí trajo salvación y redención, y desde ahí se manifestó el poder pleno de Dios sobre su vida y a través de su vida. Que no nos alejemos, Señor, como cristianos y cristianas de ese fundamento. Que no nos volvamos insensibles a esa realidad. Que nuestra vida, que nuestra aproximación, que nuestros ministerios, que todo lo que somos, Señor, siempre tenga como fundamento ese mismo hecho que el apóstol Pablo aclara aquí en su carta. Y que tú nos ayudes, Señor, a darle lugar a tu sabiduría y a tu espíritu en nuestra vida. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito a la mesa a compartir el pan y la copa ya para concluir nuestro servicio en esta mañana. El Señor nos invita hoy a esta mesa y hoy quizás usted puede entender quizás un poquito más por qué cada domingo, recordando las palabras del apóstol, terminamos esta mesa diciendo que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Fíjate que no decimos la resurrección del Señor, decimos la muerte del Señor, porque es precisamente eso lo que nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad humana, experimentada por Jesús en la cruz, experimentada por nosotros en la vida. Pero al recordar su muerte, también recordamos y reafirmamos nuestras posibilidades. Porque Él asumió su vulnerabilidad, nosotros podemos encontrar en nuestra vulnerabilidad y debilidad la gracia, el favor y el poder de Dios. Así que no es asumirla para arrastrarnos por el piso como quien no tiene valor. Es asumirla con un sentido de fe, de dignidad y de esperanza en el Señor. Este pan y esta copa precisamente nos recuerdan la gracia, el amor de Dios manifestado en la persona de Jesús. Este pan se parte y se comparte cada domingo, como fue partido Jesús en la cruz del Calvario y como desde ahí compartió salvación y vida con toda la humanidad. Esta copa nos recuerda su sangre derramada, pero nos recuerda su vida consagrada y entregada por la causa del reino de Dios y de su justicia. El Señor nos invita a la mesa en esta mañana. La mesa es abierta, todos y todas estamos invitados a participar de ella. Para la Iglesia de Discípulos de Cristo la mesa es abierta. Es cada persona la que decide desde la fe aceptar esa invitación que el Señor nos hace a ella. Les invito a orar y dar gracias a Dios por estos elementos que hoy compartimos. Porque el pan y la copa nos recuerdan tu inmenso amor,
y nos recuerdan tu entrega y nos recuerdan toda la fragilidad y debilidad asumida allí en la cruz del Calvario, asumida allí en tu muerte. Y cómo desde ahí, Señor, desde lo más bajo del dolor y de la angustia, cómo desde ahí levantaste, Señor, un tiempo nuevo para todos y para todas, un momento nuevo de esperanza y de salvación para la humanidad. Qué maravillosa experiencia y noticia para nosotros hoy, recordar eso en esta mesa, celebrar y reafirmar eso en esta mesa. Te pedimos, Señor, que el pan y que la copa puedan nutrir nuestro corazón y nuestro espíritu, puedan llenarnos de deseos de tener tu sabiduría y de actuar en el poder de tu espíritu. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Somos pueblo que camina. Es un himno que viene también desde América Latina y que queremos cantarlo para acercarnos a este momento de la mesa. Somos pueblo que camina por las sendas del dolor. Acudamos jubilosos a la cena del Señor. Ahí está lo frágil, ahí está lo poderoso, las dos cosas combinadas que se dan en la experiencia de la fe cristiana. Somos pueblo que camina por las sendas del dolor. Acudamos jubilosos a la cena del Señor. Los humildes y los pobres, invitados son de Dios. Acudamos jubilosos a la cena del Señor. Pan que Dios nos brinda, alimenta nuestra unión. Acudamos jubilosos a la cena del Señor. Cristo aquí se hace presente al reunirnos en su amor. Acudamos jubilosos a la cena del Señor. Los sedientos de justicia hallan en Jesús perdón. Acudamos jubilosos a la cena del Señor. Por eso la noche que Jesús fue entregado, después de haber dado gracias, tomó el pan y lo partió, lo repartió entre sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes, por nosotros es partido. Hagan esto todas las veces que lo coman en memoria de mí. Participamos del pan en memoria del Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Participemos de la copa en memoria del Señor. Alabado sea el Señor. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por su justicia y por su paz. Así pues, cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Bendito el nombre del Señor. Antes de concluir, queremos reconocer y agradecer la visita de varias personas con nosotros en esta mañana
y quiero pronunciar los nombres correctamente y no cometer el error. Anabela, no. Gabriela, discúlpame. Gabriela, bienvenida, qué bueno que estás con nosotros en esta mañana y qué bueno que llegaste aquí. Que Dios te bendiga mucho. También justo, no tengo la información aquí, pero justo al lado de nuestra hermana Norma, nos están visitando también. Abner, Ángel y Mayra, su mamá. Ellos fueron los que nos ayudaron y nos trabajaron ahí la parte del letrero que estaba afectado. Los invitaron esta mañana y aquí están. Qué bueno. Bienvenidos en esta mañana a nuestra iglesia. Vinieron creo que desde Naranjito y sin el puente colgante. Qué bueno tenerles en esta mañana entre nosotros. Esperamos que su visita se repita, esperamos que se haya sentido bien como en su casa y aquí estamos a la orden en lo que podamos servirle aquí desde nuestra comunidad de fe. Este próximo martes a las 7:30 es nuestro culto de oración, así que es un espacio donde presentamos nuestras peticiones, ¿verdad? Y tenemos un culto un poquito más breve, pero lleno de mucho sentido, mucho significado. Y también lo transmitimos a través de nuestras páginas, que nos puede ver si no puede llegar físicamente a través de ellas. Y el próximo domingo, les recordamos, el próximo sábado tenemos una actividad de nuestros doraditos y doraditas, donde el recurso va a ser nuestra hermana Marvilis Ávila. Así que ella va a estar con los doraditos y doraditas. Norma, repásame el tema del acompañados en la soledad. Así que es una invitación para los doraditos y doraditas el próximo sábado. También el 6 comienza su taller este próximo sábado. No este próximo sábado. El 25 hay un taller que va a ofrecer el 6, aprovechamos y lo anunciamos, que es un taller de manejo de la aplicación de Windows básica. Nosotros tenemos un salón de computadora para eso, o puede traer su propia computadora. Es importante que se comunique para anotarse en ese taller que va a ser el sábado 25 de febrero, completamente gratis. Nuestro proyecto de servicio comunitario atiende esos asuntos y los ofrece para beneficio de nuestra comunidad. Y el próximo domingo, además de nuestro culto de adoración, predicación y santa cena y escuela bíblica, hay un desayuno. Es la primera actividad en camino al jubileo. Hay un desayuno para toda la comunidad. El desayuno no va a ser aquí adentro, va a ser afuera en la calle y va a estar invitada toda persona que llegue a comer, ¿verdad? Así que es un desayuno abierto, un desayuno comunitario, hasta que dé la avena, el pan y el café. Cuando se acabe, pues no hay nada más que ofrecer, ¿verdad? Pero hasta que dé, ahí vamos a comer y todos estamos invitados. Así que desde las 8 de la mañana, el próximo domingo, va a haber un desayuno, va a haber una carpa, van a haber mesas, van a haber sillas donde usted se pueda acomodar y desayunemos juntos y tengamos un momento de poder compartir. Y para esos efectos queremos pedirle a nuestra hermana Aida, nuestra hermana Wilda, Carmen Irene, Vivian Quiñones, Elvis Zamora, Simona, Virginia, Virna López, Toli, Ruth María, que no es la mamá de Ruth Eda, Raúl y Claribel, que se queden por favor un momentito después del culto para una reunión que tiene que ver con asuntos de logística para el próximo domingo. Sí, Toli. Muy bien. Esto es una actividad para nuestra comunidad, así que el Ministerio de Iglesia y Comunidad convoca también a los voluntarios de Jesús para ayudar este próximo domingo. Estemos en pie, hermanos y hermanas, ya hemos terminado. El Ministerio de Educación Cristiana tiene una reunión ahora al concluir. Además, le invitamos a que pase un momento por el pasillo para que mire allí el display
del Ministerio de Adoración y Programa, que está allí en la parte de afuera. Hay literatura que usted se pueda llevar para conocer. Para toda la iglesia en Puerto Nuevo y quien quiera saberlo, el culto de celebración y afirmación de la vida y la esperanza por la partida de nuestra hermana Aida Luz Torres va a ser mañana aquí en la iglesia a las 7:30 de la noche. Desde las 6 vamos a abrir la iglesia para el que quiera llegar un poquito antes y para que la familia pueda llegar un poquito antes, pero a las 7:30 va a ser el culto memorial y el culto de celebración y afirmación de la vida y la esperanza ante la partida de nuestra hermana Aida Luz. Así que si usted quiere saludar a la familia, si quiere verlos en persona, todos están aquí en Puerto Rico y todos van a estar mañana en la tarde aquí en nuestra iglesia después de las 6 de la tarde para que lo pueda hacer. Luego de la oración, en este cántico final que vamos a tener de los tiempos de más juventud de Mili Sierra y de algunos de nosotros, este cántico Espíritu Santo, ¿verdad? Es un cántico de cuando estábamos allá en esas andadas de juventud. Cuando cerremos, le invitamos a traer nuestras ofrendas al altar. Lo puede hacer por el medio, salir por los laterales. Recuerde que esto es voluntario, nadie está obligado a hacerlo, sino el que lo sienta en su corazón, lo puede traer la ofrenda. Cuando la traiga, regrese un momentito hasta que terminemos de cantar y así, luego de eso, le podemos saludar allí en la salida y en la puerta. Señor, gracias en esta mañana una vez más por tu presencia y por tus cuidados y por habernos acompañado en esta experiencia de adoración, de alabanza, de encuentro contigo. Te pedimos, Señor, que esta experiencia quede grabada en el corazón, nos permita continuar meditando y reflexionando, ayudándonos, Señor, a insertar esa sabiduría tuya, ese misterio de tu gracia, Señor, a nuestra vida y a responder, Señor, desde el poder que tu Espíritu nos da para entender. Llévanos con tu paz, llévanos con tu bendición, que es la del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén y amén. Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Tú eres santo, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Espíritu Santo, revélame a Cristo, yo quiero más de ti, Señor. Mi fuerza, eres mi ayuda, sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres.